Bueno, pues muy buenas de nuevo a todos. Estamos de nuevo en Legado de Leyenda y hoy, bueno, pues tenemos la verdad que una entrevista especial por evidentemente por todo lo que representa, por lo que ha conseguido en el mundo del deporte y por lo que transmite en valores, sobre todo el hecho de que, bueno, pues Joaquín Caparrós ha supuesto mucho, sobre todo en el mundo del deporte a nivel nacional e internacional, y es un placer tenerlo con nosotros. Me acompaña Quique Ramón en esta entrevista y creo que vamos a echar un rato muy divertido. Joaquín, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, estamos bien y muchas gracias por la invitación. Es un placer. Genial, bueno, pues Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Mister? ¿Cómo Bien. Muy estás? bien, Quique, me alegro de saludarte. Bueno, la verdad es que el otro día estábamos preparando la entrevista, Rafa y yo, y de verdad, de corazón, es una de las entrevistas que más ilusión nos hacía, ¿no? Estábamos repasando hace poquito los dos el congreso de fútbol que hicimos el año pasado, y es que eso no fue una ponencia lo que hizo el Mister, lo que hizo Joaquín Caparrós. Eso fue, vamos, algo impresionante. Fue desde que empezó hasta que terminó, algo para que todos los jóvenes, para los jóvenes y los no tan jóvenes, lo repasaran y vieran exactamente cuáles son realmente los valores del deporte. Mister, por eso, muchísimas gracias por atendernos y por empezar por lo más inmediato, ¿no? ¿Cómo estás en Armenia? ¿Cómo está allí la situación? Pues bueno, la verdad que estamos bien, está tranquilito, dentro de la tranquilidad que hay a nivel mundial, pero bien, hay muchos rusos porque la gente está viniendo aquí en la ciudad, pues bueno, pues sigue la vida normal, pues como puede ser en España o en cualquier sitio de Europa, ¿no? Por lo tanto, bueno, bien, pero también pues deseando que se termine esto por el bien de toda la gente. Me imagino, Mister, que cuando ya reúnes a todos los internacionales, ostras, tiene que ser duro, ¿no? Mirarles a la cara y decirles, abstraeos de todo y al césped. Sí, sí, sobre todo cuando nosotros lo hemos vivido en la época anterior, ¿no? En la época anterior porque nosotros estábamos viviendo, aquí Armenia estaba viviendo un conflicto y se unió a lo que era el COVID. Ha sido una de las experiencias más grande que yo he tenido como entrenador y como persona, ¿no? Porque, bueno, pues hemos convivido preparando los partidos donde, bueno, pues teníamos una programación, la teníamos que cambiar por el estado anímico de la gente, teníamos que, bueno, pues intentar ser lo más empático con ellos, difícil, insisto, porque mucha gente, muchos futbolistas habían perdido pues a familiares, amigos en lo que es el conflicto, en lo que ha sido la guerra, ¿no? Y entonces, bueno, pues era un país que estaba triste y nosotros pues teníamos, sin dominar el idioma, pues teníamos que transmitirle con ese lenguaje no verbal, pues transmitirle pues nuestra empatía, ¿sabes? Transmitirle nuestras emociones, estar con ellos y no hacerlo de palabras, sino demostrárselo de hecho, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues por eso siempre he dicho que la fuerza que tiene el lenguaje no verbal, que dice mucho más que el verbal, ¿no? Y una mirada, un abrazo, un tal, pues muchas veces dice mucho más que un mensaje que te lleves mucho tiempo, bueno, pensándolo y decirlo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eso ha sido, insisto, una experiencia unido al COVID, donde hemos tenido muchísima gente con COVID, igual que todos los equipos, pero en una selección, si tú llevas 25 futbolistas y se te ponen 12 o 13 futbolistas, pues ya el cambio tiene que ser grande, ¿no? Y eso hemos tenido que, nos ha servido para unirnos más, para hablar más el cuerpo técnico, todo el cuerpo técnico, para bueno, pues hacerle ver a los futbolistas que, bueno, pues que también por los compañeros que se habían quedado en el hotel, por los compatriotas que están, bueno, pues están peleando por su país, etcétera, etcétera, por un país que estaba pendiente del partido que nosotros íbamos a jugar, pues ese era, diríamos, el arma más grande que teníamos nosotros para motivar a los futbolistas, ¿no? Mister, una persona como tú, ¿no, Joaquín, que ha conseguido tantos éxitos, tantos títulos, que ha entrenado en el sur de España, en el norte, que ha entrenado en Suiza. Cuando mira a los ojos a estos deportistas, ¿qué es lo que te han enseñado, ¿no? en todo este tiempo? Pues eso, los sentimientos, que tenemos que estar, la empatía, tener empatía, intentar ponerte donde tú estás. Bueno, pues momentos que, porque cuando tú te has abrazado a los futbolistas, a los jugadores, pues se te saltaban las lágrimas, se les saltaban las lágrimas a ellos y a nosotros también, ¿no?
Y por lo tanto, bueno, ahí no hay palabras, insisto que no hay palabras, ¿no? Con ese abrazo y con esa forma luego de actuar, de ir al entrenamiento, donde, insisto, teníamos programado un entrenamiento y teníamos que quitar todo lo que habíamos programado porque teníamos que hacer otro tipo de entrenamiento, ¿no? Por lo tanto, a mí me han demostrado mucho que, bueno, pues que en un mundo donde venimos de la alta competición, donde se habla mucho de las rotaciones, donde se habla mucho de la recuperación, donde me ha demostrado que la fuerza mental lo puede casi todo, o todo, ¿no? Porque nosotros éramos una plantilla, un equipo, una selección con jugadores, pues bueno, pues ilimitados, y encima nos quitaban jugadores por cuestión de COVID, pues tenían que repetir futbolistas hasta 3 partidos seguidos, ¿no? Y en el primer partido decíamos, no nos van a aguantar, aguantaban. El segundo partido veíamos que ya en esto seguro que aguantaban, y teníamos la duda, y el tercer partido igual, ¿no? Sacaban fuerza donde podían. Y eso era la fuerza que tenía jugar en la selección. Porque era curioso, luego están los datos que iban a jugar la semana siguiente, cuando terminábamos, bueno, pues los jugadores, su nivel de rendimiento eran totalmente distintos, ¿no? Por eso la fuerza mental, el tener un objetivo claro, el saber que hay un país, el saber por lo que tú estás jugando, que eres el foco y ese es el centro de atención de todo un país, pues eso sí que nos han demostrado que, bueno, pues que muchas veces nos dedicamos, insisto, en muchos análisis tácticos, en tener la máxima información, pero hay una cosa que es la fuerza mental, que lo tiene el ser humano, que eso puede, ante todo la nueva tecnología y todos los estudios que pueda tener uno del equipo contrario. Mister, hemos preguntado a muchas personas, ¿no?, cercanas a ti antes del entrenamiento, y todos coinciden en lo mismo, lo metódico que es Joaquín Caparrós para preparar no cada partido, o sea, sino cada entrenamiento. Entonces, ¿también ha servido como un poco de aprendizaje todo esto que has vivido para intentar sortear todos estos problemas de los que nos estás hablando? Porque entiendo, Mister, que para alguien como tú, que lo tiene todo tan planificado, como tú acabas de decir, que de repente tengas que cambiar un entrenamiento por esto, es que te salta por los aires, ¿no?, toda la preparación. Sí, te salta por los aires. Bueno, yo creo que es verdad que la experiencia es muy importante, ¿no? La importancia, llevo 40 años entrenando, 40 años, y he estado en todas las categorías del fútbol español, categorías infantil y cadetes, escuela de fútbol, he estado en regional, en tercera, en segunda B, en segunda A, y por lo tanto, bueno, yo creo que el entrenador se hace entrenando, y la universidad del entrenador es el fútbol modesto, ¿sabes? Porque ahí tienes que tener mucha creatividad, porque te vienen bastantes problemas. En el fútbol de alta competición existe un tipo de problema, pero en el fútbol más modesto te vienen otro tipo de problemas, que son de instalaciones, que son de económicos, que son de inclusive de los futbolistas que tienen que compaginar otro tipo de trabajo, no tienes médico, y tú ahí, insisto, que eso te va formando cuando tú estás empezando, te vas formando y vas cogiendo una creatividad en entrenamiento sin ningún tipo como digo, bueno, pues de campo, que tienes que compartir medio campo y tienes 1 hora y media. Recuerdo con el Conquense que íbamos a la Vaca y teníamos que compartir el medio campo, y creo que era el Socuéllamo, tenía que el otro medio campo, y tenías que tener creatividad para que el entrenamiento saliera bien, los jugadores salieran contentos, insisto, sin medios, ¿no? Y por lo tanto eso te va dando una riqueza y te va formando y te va fortaleciendo. Situaciones, futbolistas que no le pagaban, donde tenías que convencer a los jugadores que tenían que entrenar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, insisto que eso te da una formación para que tú poco a poco, cuando vas creciendo y vas bueno, pues jugando en otro tipo de categoría, pues cuando te vengan situaciones, tú ya lo has vivido. Pero es cierto que esta situación que yo he vivido aquí en Armenia, que hemos vivido, el cuerpo técnico, pues no la hemos vivido nunca, y esperemos no vivirla, ¿no? Porque insisto que es muy fuerte el tener a gente en la guerra, perder gente en un conflicto, y bueno, y en un país donde, bueno, pues al final se tiene que rendir porque veían que, bueno, pues que las bajas eran grandes. El otro día, hablando con Teresa Perales, con nuestra campeona, nos decía que aquí que no te equivoques, ¿no? El éxito está fuera de la zona de confort. Pero a ti se te ha ido la mano, ¿eh? Con lo de salir de la zona de confort. Sí. La verdad es que sí. Además ha nombrado a Teresa, que es un ejemplo para todos, ¿eh? Sí. Ejemplo, además hizo
hicimos aquí una charla, que yo di una charla aquí a todos los chicos, a todos los heridos de la guerra, aquí, bueno, y fue una charla también muy, muy emotiva, y donde, bueno, pues hablé con Teresa, y Teresa pues le mandó un mensaje, ¿no? Y fue espectacular, espectacular el mensaje que le mandó Teresa a todos los, insisto, heridos de la guerra, ¿no? Los mutilados, mucho fue, y fue también una charla muy emotiva, y donde claro, yo les decía, digo, pero si es que vosotros sois nuestra mayor motivación, yo no os puedo motivar a vosotros, sois vosotros los que nos habéis motivado a, a toda una selección, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la verdad es que experiencia muy bonita, y que se te quedan para ti, y que te curten, y que te curten, y que te hace ver las cosas de otra forma, ¿no? Ver las cosas que, bueno, pues que tenemos en nuestro país, que tenemos, que ahora con esta guerra que hay en Ucrania, pues bueno, tú dices, ¿cómo puede pasar esto? ¿No? ¿Cómo puede ser esto? Pero bueno, el ser humano muchas veces pues se nos va la cabeza y no sabemos hasta dónde podemos llegar. Me queda antes con una frase que has dicho, el lenguaje corporal, ¿no? Que dice siempre mucho más que el verbal. Volviendo un poquito atrás, ¿no? En toda tu experiencia con los jugadores, con esos pequeños jugadores, ¿no? Con 8, 10, 12 años. Es una pregunta, ¿eh? Porque supongo que un crío con 10, 12 años pues te puede engañar en un campo de fútbol un día, ¿no? Que tiene un día espectacular, que le sale todo, pero cuando le miras a los ojos, no, ¿verdad, mister? ¿Qué es lo que ves cuando le miras a los ojos a un niño? Bueno, pues sobre todo la ilusión que tienen, ¿no? Cuando van tú a una escuela de fútbol, que hay veces, muchas veces, a mí me han pasado situaciones, ¿no? Yo como director de escuela de fútbol, tanto en Alcázar de San Juan como en Cuenca, que tenemos 400 o 500 niños, ¿no? Pues había de todo, y muchas veces los niños iban obligados a lo que era la escuela de fútbol porque el padre le gustaba el fútbol, ¿no? Y se me daban situaciones de casos de chicos que, bueno, pues que, te estoy hablando de chicos de 10 años, ¿no? De 11 años y tal, pues que muchas veces me decían, no me saque, Capa o Joaquín, no me saque, ¿qué tal? Digo, no. Y luego hablando con él tranquilamente, decía, es que no me gusta el fútbol, es que me quiere traer mi padre al fútbol. Y luego yo hablaba con el padre, porque en una ciudad como Cuenca nos conocíamos, le decía, pues mira a ver, el chico por su condición física puede encajar mejor en otro deporte y tal. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Pero sobre todo a los chicos que van con una ilusión a la escuela de fútbol, van con una ilusión tremenda. Por lo tanto, el que es en ese momento educador, porque en ese momento hay que ser más educador que entrenador. El entrenador en esta fase no vale, o sea, no vale. Por eso todos los entrenadores no valen para todas las categorías. Hay entrenadores que son entrenadores que tienen muy buena formación, que están muy bien preparados, pero para la formación pues les falta un poco de eso, ¿no? De esa sensibilidad que hay que tener con los chicos. Y la verdad es que para mí ha sido también una experiencia grande, porque bueno, pues el crear cómo íbamos en la escuela, el darle la importancia, el hacerle ver a los padres. Estoy hablando de hace 20 y tantos años, ¿sabes? Hacerles ver que llevar a los chicos a las escuelas deportivas era tan importante como llevarlo a la clase extraescolar de matemática o de inglés o de lengua, porque, bueno, pues si me apura en esas edades, yo pondría hasta duda. Yo creo que es mejor la formación a nivel personal, porque el otro va a coger, porque también se daban casos que situaciones donde no permitían a los chicos, porque no tenían buenas notas en lo que era en su colegio, y los quitaban los padres, y luego cuando pasaban 1 o 2 años venían porque querían que el chico volviera otra vez a la escuela, y el chico era el que decía que no quería ir a la escuela de fútbol, de balonmano, de tenis, etcétera, ¿no? Por lo tanto, y se perdía. El deporte lo que hace es formación, y sobre todo bueno, pues el trabajar colectivamente, el tener una disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso es muy importante los técnicos que en cada fase que esté entrenando sepa qué objetivo está, qué categoría tiene y cuáles son los fines de esos chicos. Perdona, Rafa, al hilo de esto que estás comentando, mister, el otro día leímos un estudio, además precisamente estábamos Rafa y yo, 1 de cada 35.000 jóvenes deportistas, 1 de cada 35.000 llega al alto nivel. ¿Cómo se educa al educador? Eso es.
Es cierto. Pues vamos a ver, ahí es muy importante la elección de los monitores. O sea, el que tiene la responsabilidad, en este caso el director de las escuelas, el director de la escuela pues tiene que tener muy claro el perfil del educador, muy claro que tiene. Y en función de las categorías, no puede ser a lo mejor un técnico no es igual para una categoría Benjamín o Alevín, que puede ser ya pues último cadete o juvenil, ¿no? Por lo tanto, ahí diríamos el director en la selección de esos educadores, monitores, entrenadores, en función de la edad que es fundamental. Es muy importante la elección. Rafa, perdona, que te Sí. he cortado. No, quería comentar con respecto a esta parte de la entrevista, la verdad que también creo que hay muchos futuros entrenadores, preparadores físicos, que evidentemente pues toman como ejemplo sobre todo el camino de Joaquín Caparrós por toda la trayectoria profesional y ahí yo te quería preguntar acerca de tu periodo como entrenador, que supongo que habrás pasado por diferentes fases y habrás visto muchos entrenadores y preparadores físicos. ¿Que tú crees que de verdad necesita un entrenador o dependiendo de cada fase para verdaderamente gestionar un grupo con éxito? Porque hemos visto, por ejemplo, una fase formativa, otra, ¿cómo la valoras? Está claro que damos por hechos la formación. Damos por hecho la formación. Está claro que un entrenador ya en cualquier escuela de fútbol, pues te exigen el máximo nivel, el nivel 3, como mucho nivel 2, pero dependiendo tú tienes un nivel 3, por lo tanto tú ya has tenido pues unos conocimientos de fútbol. Pero sobre todo la empatía. Hay que ser empático, muy empático. En todo es fundamental, yo creo que en la vida, ¿no? Yo creo que muchas veces por no ser empático, pues muchas veces pues llegamos a situaciones de no conseguir unos objetivos no solamente en lo que es a nivel de grupo, sino a nivel de fútbol, sino a nivel de cualquier organización, ¿no? Cuando tenemos un jefe que es un tío antipático, que es un cieso, pues la verdad que inconscientemente el sentido de la productividad baja, ¿no? Por lo tanto, tú cuando estás haciendo los cursos tienes que ser empático, ponerte en situación, porque además un entrenador tiene que ponerse en la situación. El entrenador ya puede ir a sacarse todos los títulos, insisto, que donde se hace un entrenador es entrenando, pero donde la mayor información que tiene, el mayor conocimiento que tiene un entrenador, bajo mi punto de vista, son los futbolistas. La conversación que tú puedas tener con el futbolista, porque el futbolista te lo dice con un sentido natural, sin unos conocimientos técnicos. Luego tú tienes que analizar esa conversación que tú has tenido con ese futbolista y sacarla. Y te da seguro que siempre saca algo positivo, porque el futbolista está viendo el partido, está jugando, lo está viviendo, ha habido el pre-partido, el post-partido, y esa conversación que tú vas a ti te va a hacer mejor entrenador. Está claro que cuando tú hables con el futbolista, el entrenador, como tiene mucho más conocimiento, el futbolista ve una parte solo, ¿no? El futbolista ve una parte. Cuando tú hables con ese jugador y tú le das una información técnica por tus conocimientos como técnico, pues en esa conversación pues sí que el entrenador aprende el futbolista y también aprende mucho el entrenador. Mister, tengo una pregunta. ¿Qué le dice Joaquín Caparrós al espejo todas las mañanas para seguir motivado, para seguir entrenando, para seguir trabajando? Pues me fijo mucho al espejo y hablo solo al espejo, es verdad, no sé si te lo habrá dicho alguien, te lo habrá chivado alguien. Pero me hablo por la mañana, es verdad, ¿eh? Cuando estoy pues tengo con ganas y yo he tenido una situación de una enfermedad que me comentaron y tal, y me hablo al espejo y le digo que no, que estoy muy sano, que verdad, efectivamente tengo que hacerme mis analíticas, me tengo que hacer mis controles, pero que fíjate lo bien que estoy, con qué ganas voy a mi profesión. Yo creo que tenemos que disfrutar de nuestra profesión, ¿no? La situación, todo el mundo tenemos nuestros problemas, pero cuando tú vas a entrenar, el entrenador, el grupo, sea la categoría que sea, tú le tienes que transmitir la pasión que tú sientes por esa profesión, por entrenar, por ponerte ahí a entrenar. Ya puedes tener las dificultades que tengas, hayas ganado, bueno, si hayas ganado, la pasión sale. Si has perdido, tienes que transmitirte las ganas que tiene y deseoso que llegue ya el siguiente partido para quitarte esa sensación mala, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues sí, es verdad, tenemos que transmitirle los primeros que queremos entrenar es el cuerpo técnico, y eso se lo digo a todo mi cuerpo técnico, que le tenemos que transmitir
a nuestros jugadores las ganas que tenemos de entrenar. En una situación negativa, en una situación positiva, todo es muy favorable, ¿no? Pero donde realmente tenemos que aprender es cuando, y nosotros somos los primeros, porque no hay una profesión donde una persona, en este caso un entrenador, se tenga que examinar frente a tanta gente. O sea, un entrenador se tiene que examinar todos los días, se tiene que examinar todos los días con sus futbolistas. Pero fijaros en una rueda de prensa, después de un partido, se está examinando con vosotros los medios de comunicación, se está examinando con sus jugadores, se está examinando con los directivos, se está examinando frente a la afición. O sea, fijaros la cantidad de gente que le está examinando ahí, ¿no? Y eso es con tu grupo todos los días, con tu grupo todos los días, y fíjate con toda la gente, con la repercusión que tiene pues también todos los vísperas de partido, ¿no? O post partido. Por lo tanto, pero eso a la alta competición, en la pequeña competición es igual. Tú tienes que transmitirle a los chavales esas ganas de entrenar. Si chiquillos que vienen, que tienen que disfrutar, hay que disfrutar, y disfruta uno de su profesión. Y por lo tanto yo creo que eso es uno de los puntos muy importantes, ¿no? La empatía, si tienen que tener pasión por lo que están haciendo. Vienen situaciones muy complicadas. El mundo del fútbol, el mundo del entrenador, no voy a decir que, pero no es todo color de rosa, es muy duro. Es una situación, la famosa soledad del entrenador es real. Igual que todo, ¿no? La soledad del médico, la soledad, porque al final se trabaja con grupos multidisciplinares. Efectivamente, cada vez son mucho más grandes los equipos de trabajo, pero al final el que tiene que tomar la decisión es el entrenador. O sea, el que tiene que decir con 45.000 espectadores y chillándote y diciendo tal, el que tiene que decir cambio a este jugador, tengo que hacer esta tal, tiene que ser, ¿no? Por lo tanto, esa soledad es importante, ¿no? Y bueno, pues no es fácil, tienes que tener un soporte importante que es a nivel familiar. Si no tienes un apoyo a nivel familiar, es complicado en esta profesión porque, bueno, pues dependemos de resultados. La palabra proyecto es una palabra hecha, que no existe, es muy bonita cuando salen, pero no. La realidad es que son los resultados y por lo tanto tú tienes que llevarte a una familia, tienes que trasladar de colegio, situaciones, bueno, pues eso tiene un desgaste, ¿no? Porque tú has dicho, ¿ante quién educa el educador, ¿no? ¿Quién motiva al motivador, ¿sabe? Al recuperador? ¿Quién motiva a ese entrenador que tiene que estar todos los días motivando, consiguiendo y tal? ¿Quién le motiva a él, ¿no? Pues, bueno, pues tiene que ser el propio entrenador, ¿no? Por su fuerza, por su inteligencia emocional, por eso tiene que ser, y eso lo tiene que llevar. Y eso se aprende, eso se entrena. Yo digo que, y los futbolistas que me conocen saben que cuando le digo todo es entrenable en la vida, todo es entrenable. Todo se puede entrenar. Por lo tanto, si se puede entrenar todo, todo se puede mejorar. Entonces, pues, y eso se entrena, ¿no? Esa motivación que te tienes tú que te tienes que hacer víspera por terminar un partido y hacer un partido, una derrota difícil, y a las 10 de la mañana tienes que entrenar otra vez a los jugadores para recuperar a unos y estar con el grupo. Tú tienes que estar recuperado cara al grupo. Tú tienes que mandarle ya mensajes distintos, tienes que darle, señores, que tenemos dentro de 3 días otro partido muy importante y que tenemos que tal, y ahí no vale dudar porque, insisto, que los futbolistas te están examinando. Siempre dicen en los hospitales, ¿no? Los médicos que, según lo que tú decías, ¿no? que tan importante es cuidar al médico como al que cuida, ¿no? Es algo vital. Y yo te quería preguntar, míster, los sueños con trabajo, con sacrificio, con dedicación, ¿se consiguen? No siempre, evidentemente, pero a veces sí, ¿verdad? Hombre, claro que sí. Lo que sí es cierto que, por lo menos yo lo he llevado, o sea, cuando tú estás entrenando a un equipo, no tienes que estar fijándote en que quieres entrenar a un equipo de categoría superior. O si estás entrenando a un equipo, que quieres entrenar a un equipo que tenga pues objetivo más grande. Creo que es un error. Si estás entrenando en escuelas deportivas, tienes que centrarte en lo que estás entrenando. Formarte lo mejor posible, pero centrarte y no mirar lo que vas a hacer el año que viene. Porque si no, divide y eso se transmite, se contagia. Entonces, todo va a llegar. Si tú te estás formando y tú estás entrenando y estás entrenando en tercera división o en regional, tu objetivo es ese equipo,
que la gente esté bien preparada, conseguir los objetivos con los medios que tú tengas, con los futbolistas que tú tengas, que al final seguro que te va a llegar el siguiente objetivo, ¿no? Y así, esa meta. Paralelamente tienes que formarte, y te tienes que formar no solamente en las asignaturas que te da bueno, pues la escuela de entrenadores, ¿no? La técnica, la táctica, la preparación física, la psicología, sino que, bueno, pues que tienes que ampliar mucho más. Es importante, el entrenador que tiene que ser un buen comunicador, tiene que escuchar, tiene que saber, bueno, pues, bueno, qué tipo de mensaje, tú eres el que tienes que dar los mensajes, y por lo tanto, bueno, pues la formación del entrenador en todas las partes la tiene que hacer, porque contra mayor preparación que tenga, mejor. Independientemente, insisto, que los especialistas, tú tienes que saber de todo más que toda la gente que tiene. Está claro que los analistas son los analistas, los PF, preparadores físicos son los preparadores físicos, y los que llevan el tema de tecnología, pues son los que son los especialistas, ¿no? Pero tú sí que tienes que entender un poco de todos y saber qué línea quieres de todo, ¿no? Al analista le tienes que decir esto y esto, ¿sabes? Y al preparador físico 3/4 lo mismo, lo que tú, qué objetivos quieres, trabajo táctico, etcétera, etcétera, ¿no? Rafa, vamos muy justitos de tiempo, pero sé que la última siempre La tenemos última que pregunta hacerla. que siempre solemos hacer en las entrevistas de Legado de Leyenda, y es acerca de si tú pudieses, por ejemplo, hablar con Joaquín Caparrós, que empezó a adentrarse un poquito en el mundo del entrenamiento y comenzar, por ejemplo, a tratar con esos jugadores que, por ejemplo, en cada vestuario habría unas necesidades. Como muchas personas que, por ejemplo, no están viendo, ¿qué primeros consejos tú, aparte de lo que ya hemos estado comentando, qué primeros consejos así tú le podrías dar, y qué te viene a la cabeza un poco? Bueno, pues creo que lo hemos comentado, Rafa, ¿eh? Yo creo que lo primero está claro, que te tienes que estar formado, te tiene que gustar mucho tu trabajo, mucho. O sea, el ser entrenador tiene que ser vocacional. No puedes, si no eres vocacional, insisto, no puedes transmitir esa pasión que tienes que transmitir. Transmítele pasión al vestuario. Cuando entra en el vestuario, la gente tiene que decir, joder, mister, con qué ganas viene el entrenamiento. Claro, eso es importante. Podrán hacer otro comentario, el jugador al final, bueno, pues si no juegas, no se consiguen los resultados y tal, pero que el futbolista tiene que ver qué pasión tiene, qué ganas tiene. Y entonces, y luego ponértelo también, también lo hemos dicho, ser empático. Tienes que ponerte en la situación de los jugadores. Futbolistas son personas y muchas veces nos equivocamos, que somos personas, por lo tanto estamos gestionando ese recursos humanos y lo tienes que dar. Insistir mucho, leer mucho sobre eso, bueno, pues toda la experiencia que hayas tenido, pues ir, bueno, pues quedándotela, porque nunca hay dos situaciones iguales, ¿no? No hay, pero sí que muchas veces pues el comportamiento de los jugadores muchas veces sí que son parecidos, porque bueno, independientemente de que uno juegue, no juegue, situación, pero sobre todo yo diría que tienen que transmitirle la pasión, el gustarte tu profesión, tienes que ser vocacional. Si no es vocacional es complicado, porque tienes que renunciar a muchas cosas. Hay una situación, yo se lo comentaba a mis chavales, yo veo a mis chavales cómo disfrutan de ahora de sus hijos, de mis nietos, y yo no he podido disfrutar de mis hijos, es imposible, porque no tenía ni vacaciones de verano, ¿no? Porque resulta que tú la pretemporada la tenías que hacer en julio, cuando se terminaba el colegio y se iban de vacaciones. Por lo tanto, el disfrutar en una playa, el disfrutar, eso no lo he podido hacer. Yo las primeras vacaciones que tuve fue después de 20 años, 20 o 21 años. ¿Sabes? A mis hijos, fijaros cómo estaban, ¿no? Entonces, eso es duro, ¿no? Pero claro, eso va en la profesión, eso va, todo cargo tiene su carga, y una de las cargas pues es eso, ¿no? Y te tienes que, y lo tienes que, eso lo tienes tú que llevar, pero sobre todo entra en el vestuario y que el futbolista te vea que estás preparado, que los entrenamientos te lo has preparado, que tú sabes lo que quieren hacer, y sobre todo pues que lo hace con pasión, ¿okay? Que te divierte y disfruta del entrenamiento, y que estás deseando que llegue el próximo, se ha terminado, y que te transmitan, que transmitirle que estás deseando que llegue el próximo entrenamiento. Y eso yo creo que bueno, pues que
un día y otro, eso sí que cala en lo que es en el vestuario, en la persona del entrenador. Mister, con esta pasión y esta fuerza que nos has dejado, te dejamos. Sabemos que tienes un partidazo ahora que tienes que ver. Sí, un partido importante que se está... Bueno, quedarían 4 partidos de liga, pero es un partido importante entre los 2 equipos que va primero y segundo de la Liga Armenia, y lógicamente tenemos muchos jugadores ahí y tenemos que verlo en directo. Venga, pues un abrazo muy fuerte, Mister. Gracias de corazón, y nos tienes a tu servicio para lo que quieras. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros cuando queráis. Es un lujazo. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, Mister. Bien, pues a todos, pues la verdad que yo creo que habéis tenido una experiencia impresionante, sobre todo que tengáis esa, yo creo que experiencia y esa... quizá trayectoria profesional de una persona como Joaquín Caparrós, que la verdad que no ha podido mostrar en una pequeña entrevista. Bueno, pues la verdad que un pequeño camino, y yo creo que me quedo con algo que es bastante importante e interesante, y es el hecho del entusiasmo y la pasión tan arrolladora y desbordante que tiene sobre su profesión. Increíble. Esa a veces contraprestación, que yo creo que eso la gente lo tiene que entender. O sea, si verdaderamente quieres ser un número 1 como Joaquín Caparrós, pues tienes que entender de que lo tienes que dar todo por tus sueños. Y la verdad que la entrevista de hoy manda mensajes muy claros. Sí, muy positivos y muy positivos, muy entusiastas, sí. Y sobre todo me quedo con una cosa muy importante, lo mismo que en el Congreso. Yo creo que la educación sobre, por ejemplo, la gente que se está formando en el mundo del fútbol, los niños, ¿no? Que hay que enseñarles no solamente a ganar, sino realmente a disfrutar de la experiencia, correcto, a verdaderamente pues, hacerse como persona, para tener en el futuro como adultos, pues al final personas de éxito, no solamente futbolistas, por lo que acabamos de comentar, de que hay muy pocas probabilidades verdaderamente de llegar a la élite, pero que si no llega no pasa nada, porque lo importante es que de adulto seas feliz, pues, y seas una persona de éxito en lo que tú verdaderamente te sientas bien, ¿no? Y en esta, al igual que en el Congreso, me quedo con esa pasión que cuando tú entras a un vestuario los tienes que arrollar, de motivación, de ganas y de... verdaderamente no deja hueco a la duda. Yo creo que eso es lo que yo creo que cuando Joaquín Caparrós entra a un vestuario es fundamental, ¿no? Es que tú lo ves y te arrolla de tanta pasión que tú no puedes dar menos. ¿Cómo tú como futbolista vas a dudar en tu esfuerzo cuando tienes tu entrenador que se está dejando la piel, ¿no? Cuando el líder está en primera línea, evidentemente van todos detrás, y es lo que nos ha transmitido Joaquín después de tantos años, ¿no? Esa pasión, esa... es que como tú dices, es que te atropella hablando. Yo no me lo quiero ni imaginar en un vestuario, ya antes de un partido. Vamos, tiene que ser un terremoto. Así que nada, pues bueno, oye, muchas gracias por esta nueva entrega de Legacy of Legends, y a por la siguiente. Como diría gracias Joaquín, a ti, a por la próxima, y con la misma gana, entusiasmo y positividad como la que tiene Joaquín Caparrós. Y a todos, nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego.